¿620? No, No. 300. 300 ohms, perfecto. ¿El balón qué era? Rápido. Adaptador de impedancia. Adaptador de 375. De 300 a 75. ¿Qué era la 3? A ver quién se acuerda. Entonces voy a buscar. Algo que más de uno de ustedes suele hablar. Una trampa. La trampa de frecuencia modular. ¿Es una trampa para qué? ¿Por qué la poníamos? Para que se caiga la frecuencia. Sí, pero por una razón física, digamos. Cómo está dispuesta la banda. ¿Dónde está la frecuencia modulada en la banda ocupada por televisión? Ahí está justo en el medio. En un lugar claro. Y yo tengo acá anotado que tiene. 4, que es para filtrar el KTB. Todo. Al poner el Pero KTB, en realidad la banda donde termina Canal 6 empieza los 88 megas hasta 108. O sea que cae ni bien antes del canal 14, porque después del 6 viene el 14, ¿se acuerdan? Claro, filtra la FM. Eso, Elimina la frecuencia modulada, porque justamente la señal de frecuencia modulada está en el espectro de televisión. ¿Nunca escucharon la frecuencia modulada en el televisor? ¿Y nunca escucharon el televisor en el radiograbador? Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. ¿La 4 qué era? ¿Y para qué se colocaba? No, la 4 no es un oscilador. ¿Qué escribiste? ¿Cualquier La cosa? trampa de FI. Hola, buenas tardes. ¿Por qué la poníamos? Para que. Para que la señal que sale Del del sintonizador. sintonizador no vuelva a entrar. Claro, porque el producto de todo esto es la frecuencia intermedia y tiene un mucho nivel. Si se vuelve a meter, se transforma en un oscilador y empiezan a salir señales espurias, por todas barras laterales, oblicuas. Bien, la 5, Filtro pasabanda. bien. ¿Se acuerdan el ancho de banda? Más o menos. No era muy selectivo, porque el ancho de banda del canal, ¿de cuánto es? 8 megas tenía. 8 megas. El ancho de banda son 6 y esto más o menos 8. ¿Y la 6 qué era? Un amplificador. Simple. De banda ancha. De radiofrecuencia. Sí, en realidad amplifica toda la banda posible. En los televisores que tienen banda baja, banda media y banda alta, sobra un transistor de esto, que normalmente son MOSFET o tetrodos MOS, esos de 4 patitas, que tienen 2 gates, un drenaje y un suministro. Esos transistores trabajan como amplificadores de voltaje, porque justamente lo que se induce en la antena es una pequeña corriente, pero de ahí aparece unos pocos microvolt. Eso hay que amplificarlo. Por eso en la caja anterior, en la 5, seleccionamos lo que queremos, el canal que queremos, y lo amplificamos. Pero, ¿cómo es ese transistor que es un Darlington que trabaja en tipo? No, es un MOSFET, es así. Se llama tetrodo MOS. Tiene el gate 1, el gate 2, el suministro y el drenaje. Se llama tetrodo MOS. Es más, en una pata va la señal de antena y en la otra pata el control automático de ganancia, porque si se fijaron en la caja 6 también le entra el control AGC-RF, que se llamaba... ¿A quién? A mí me está diciendo el AGC retardado, el delay. Bien, hasta ahora lo único que hicimos es tomar un canal, el que queremos, y amplificarlo. En la caja 6, ¿qué se usaba para tomar la banda? ¿Y qué se usaba para tomar el canal? Que son dos cosas diferentes. Una cosa, me pongo del 2 al 6 o me pongo del 7 al 13. Eso es la banda. Pero después, cuando yo seleccioné del 7 al 13, quiero el 8. Hay un dispositivo para cada cosa. ¿Quién se acuerda? Bueno, lo pasamos con un pulso de tensión. No, No me acuerdo cómo se llama, pero era con niveles de tensión. Se controlaba con voltajes. De 0 a 33. No, ese es el otro. Ese es el canal. Sí, el del canal. El de la banda es un diodo que agrega o saca capacitores, Sí. o quita bobina, o pone bobina. El otro es el de los varicap. Yo selecciono la banda con diodos de conmutación, que son 1N4148, no tiene otra cosa. Y ¿qué hago? Lo polarizo para que conduzca, de tal manera que me elimina un elemento o me lo habilita. No importa, la cuestión es que el circuito resonante bobina-capacitor cambie la respuesta en frecuencia para diferente banda. Pero una vez que seleccioné la banda, hay un elemento que se llama varicap, que vimos ya el dibujito, ¿se acuerdan? Bueno, ese diodito, cuando le variamos la tensión continua, esa es la de 0 a 33, busca en la banda que necesitamos, si es del 7 al 13, busca entre el 7 y el 13. Va de 0 a 33 volt, y ahí encuentra el canal.
Memoriza. Eso es otra parte, eso es el microprocesador. El sintonizador ni se entera todavía. Ajá. Bien, la caja 7, Otro filtro. Filtro pasabanda doble sintonizado. doble sintonizado. Es lo mismo que el primero, pero doble. ¿Mm? También tiene diodos de conmutación y diodos de sintonía o varicap. ¿Mm? Y con lo mismo, ya ahora que hicimos, seleccionamos y además lo que hicimos, conformamos la banda en 6 megas, lo que ocupa el canal, no más, no agarramos ni el costado ni el otro. Si eso pasara en el cable sería un quilombo, ¿no es cierto? Gracias a que tenemos este tipo de circuito, obtenemos una señal de antena con buen nivel en la frecuencia que corresponde. La frecuencia de corte en esto es muy abrupta, ¿no? Es lo mejor que se puede porque es una palangana al revés, ¿no? No es tan abrupta. Ah. No es tan abrupta. Bien. Después vamos a la caja 8. ¿Qué era la caja 8? Un oscilador local, la anterior. Tenía una frecuencia de trabajo 44. Más arriba anterior. que la que viene de antena. Siempre más arriba que la que viene de antena. Encontré las anotaciones. Entonces, cada vez que yo sintonizo el televisor, además de sintonizar la banda, que también hay diodos de conmutación en el oscilador local, en el caso de uno que toma un montón de canales como KTV, en realidad no son diodos de conmutación, sino que adentro de un integradito que está dentro del sintonizador, como pasa en los LED o en los televisores KTV de tubo, va seleccionando diferentes osciladores, porque no alcanza con un oscilador para cubrir una banda, porque es muy ancha. Entonces selecciona osciladores. Dentro de esos osciladores, una vez que detectó la banda, actúa también la tensión de sintonía. También va ahí la tensión de sintonía, la BT o UT, como quiera. UT es alemán, BT americano. Esa tensión de sintonía acciona sobre el circuito resonante y encuentra el canal que yo quiero. O sea que todo el sistema, la caja 5, la caja 7 y el circuito tanque del oscilador local, la caja 8, va todo en tándem, así se llama. Ayer le dimos un tándem para que lo vean acá, en el pañuelo. Y lo tienen que haber traído, ¿no? ¿Me trajeron una radio galena? Ah, sí, sí. Y bueno, eso que hace así, que son los capacitores que hacen esto, es un tándem. Capacitor variable. Exacto. Bueno, en este caso no se usa esto, eso para una radio. Acá como es un capacitor variable, en vez de usar esto, usamos un diodo que le variamos la tensión y varía su capacidad. Bien. ¿Y la caja 9 qué era? Filtro pasabajo. No, la caja 9. El mezclador. El mezclador. El mezclador juntaba cuántas señales que ustedes recuerdan. La del oscilador local y la de... La del oscilador local, la de la antena. La del oscilador local más la de la antena. ¿Sí? De audio. La primera armónica del oscilador local, que está en el doble de esa, que tiene mucho nivel porque se genera localmente y tiene mucho nivel. Esa va a caer por allá arriba y echar las pelotas si no estuviera blindado. Pero de todas, la única que me sirve es restar del oscilador local la señal de antena. ¿Sí? De todas, esa es la más importante, que se llama FI, porque es la más baja. Las otras son todas más altas, porque son las sumas o las componentes. La de antena siempre es más alta porque, obviamente, de restarle de 44, siempre es más baja. 44 megas cae antes del canal 2, en realidad, porque el primer canal de televisión es el canal 2, ¿verdad? Bueno, su portadora está en 54 megas. 10 megas más abajo está la FI nuestra. Fíjense qué importante es que es poder eliminar la FI que entra, ¿no? Porque está metida con los canales de televisión. Si esto oscilar es un quilombo. Por eso va blindado, por eso las patitas que salen de los sintonizadores tienen como unas cuentitas blancas o verdes o amarillas, son capacitores. Como los capacitores derivan la componente de radiofrecuencia, se va en la masa. Y lo que la controla al sintonizador son niveles de continua, de 0 a 33, tensiones, voltajes que suben y bajan, datos series que vienen y manejan un integrado que está ahí adentro para conmutar los distintos osciladores para elegir la banda. Y después con la tensión de sintonía busca el canal dentro de la banda. Bien. O sea que a la salida de la pata 9 tenemos la caja 10, que era un filtro pasabajos, básicamente. Está mal dibujado, porque el pasa alto, eso es un pasabanda. La del medio tendría que estar tachada y la de abajo sin tachar. Esto lo hizo un arquitecto, así que un alumno que era arquitecto y vino a hacer el curso. Yo lo hago, profe, lo hizo muy lindo, pero se equivocó en algunas cosas. Bien, ¿qué es un filtro pasabajo? Y que no deja pasar los saltos. Y todos los saltos son la suma de todas esas componentes que no me sirven. Es una fuente de ruido de radiofrecuencia el mezclador. Entonces, ¿qué hago? Dejo pasar nada más que los 44. O elimino los de alta frecuencia, que es lo mismo. Ese es el único ajuste que tienen todos los sintonizadores que se hace de fábrica y no se debe tocar por ningún motivo, en ningún sentido. Está ajustado de fábrica. Bien.
Salimos del sintonizador y vamos a la caja 11. ¿Qué funciones cumplía la caja 11? Vamos que vamos rápido. Vamos. El sonido. Una de ellas es, no, el sonido no, la FI de sonido. Ajá, sí, es cierto. Porque el sonido es audible y la FI de sonido no la puedo escuchar. ¿Cuál era la frecuencia de la FI de sonido? ¿Quién se acuerda? ¿418? No, ese es el ancho de banda de video. 47, 45. No, 4575 es la portadora de video. 45,5. No, esa no existe. 4, y pico, entonces. 4,5 es la distancia entre portadoras. Mira que ahí. Ay. 3,14, ya que están diciendo igual boludo. Sí, anda al baño. 4,18. Ese es el ancho de banda de video. Ahora lo vamos a dibujar para que quede más claro. 41,25. Ah, Portadora de sonido. casi, casi. No, el 4575 La de video. Claro, está fácil. La respuesta de frecuencia es Algo tiene que ver. ¿sí? Algunos digo, Claro, estaban tirando Por con descarte. cable. ¿Ustedes se acuerdan que cuando vimos la banda ocupada la portadora de video estaba de este lado y la de sonido acá? Sí. Bien, cuando pasa por el sintonizador, eso se da vuelta. Porque le estoy metiendo un valor de 44 megaciclos, entonces como es mayor, cuando resto un número mayor me queda uno más chico, y cuando meto un número menor me queda más grande. Entonces la portadora de video pasa a estar de este lado, portadora de video, en 45,75 MHz. Y la portadora de sonido queda acá en lo que yo pregunté recién, 41,25 MHz, portadora de sonido. El ancho de banda de video es por acá, es esto, que es 4,18 megas. Eso es lo que usa la televisión analógica y la digital también. Porque nosotros cuando recibimos el cable y tenemos un televisor de alta definición, vemos televisión analógica, digitalizada, pero la resolución de la televisión analógica, con 4,18 megas, con ese poquito. Ustedes saben que la televisión analógica digital puede recibir un ancho de banda que en realidad ya no se llama ancho de banda, sino velocidad de muestreo mucho mayor, 76 megas, para que tengan una idea. Hay mucha diferencia entre 418 y 76, ¿no? Bueno, ahí es donde está la alta definición. Bien, otra de las cosas que teníamos es esta diferencia. La distancia entre la portadora de video y la de sonido era 4,5 MHz. Por eso ustedes se confunden, las cositas estas. Bien. Ahora la portada de video quedaba de aquel lado. Ahora, cuando salió del sintonizador, cuando entró, quedó de este lado. Tenía menos valor. Cuando al canal de televisión le asignan las portadoras, la portadora de video es de menor valor que la portadora de sonido. Cuando pasa por el sintonizador, porque le pongo, yo había hecho un ejemplo con dos numeritos, el 3, el 2 y el 1. Si a 3 le resto 2, me queda 1. Y si a 3 le resto 1, me queda 2. Se invirtieron las componentes. Bueno, ya dijimos que el filtro SAW eliminaba la portadora de sonido, no el sonido, porque la portadora no se escucha. Está modulada, el sonido sí está modulado, pero en una portadora que se llama FI de sonido, de 41,25 megaciclos. ¿Qué otra cosa hacía el filtro? Y le daba ganancia a la portada de video. Por supuesto, porque yo necesito que los 4,18 estén bárbaros. Por eso se llama filtro de onda de superficie. ¿A qué le llaman la superficie? A este pedacito. Este pedacito en realidad es así. Así que depende de la calidad del sistema, es como es la resolución. Porque si le quito información a la portada de video, obviamente me van a faltar velocidad de variación del puntito. Por lo tanto, cambia la resolución. Por acá está el dibujito. Si lo llegan a ver ahí a la derecha, abajo, acá, ahí está la respuesta. Fíjense que esta tiene un pozo. Esto está exagerado, pero realmente tiene un pozo en frecuencias medias, más o menos. Que eso es lo que, para aquel que alguna vez lo escuchó, habrá escuchado lo que es el, suelen decir, ¿no? Super VHS. Cuando tenían los cassettes de registro magnético. Sí. Bueno, el Super VHS, yo tenía que tener un cassette Super VHS en una videocámara que reprodujera video Super VHS o una videocasetera que reprodujera video VHS. De hecho, el cassette es diferente, porque tenía un puntito que habilitaba un agujerito que si no estaba, no lo habilitaba al Super VHS. Y después, si quería sacar la información con la mejor calidad posible, se entraba por la entrada que dice ese video, que muchos dicen super video, equivocado, mal, eso se llama separated video.
Porque por un lado entra la crominancia y por otro lado la luminancia. Entonces, ¿qué pasaba? En la luminancia, ese pedacito de la curva se mejoraba bastante con el sistema ese y tenía una resolución más limpia. No era tan importante, pero bueno, para algunos canales de televisión vos tenías que llevar el sistema para ese video, sí o sí. ¿Por qué? Porque era una pequeña mejora, pero bueno, con eso descartaban a mucha gente que estaba trabajando en VHS común. Porque las Sumati, que son las máquinas grandes, no sé, esto no lo había visto nunca, pero quiero que lo vean. Falta el beta. El beta. Betamax. No, Betamax es una cosa y el beta es otra. El Betamax es digital y el beta es analógico. Ven, esto es un cassette de una pauta de televisión de 3/4 pulgadas. El VHS era de media pulgada. Bueno, esto se usaban las cámaras de video de los canales de televisión, que era lo máximo. Entonces, los productores que hacían programas de televisión... ¿Este de Coca Sandy? Sí, se vio la coca ahí. Hasta hace poco se usó. Esto fue reemplazado por lo que es el Betamax, que es una cámara más chica con un cassette más chiquitito. Y de última se reemplazó con todo lo que es digital. Las cámaras son digitales. Bueno, esto tenía muy buena calidad. Y bueno, se notaba. Lo que pasa es que claro, eso iba al aire y venía con la respuesta, con el filtro de onda superficie, y no había mucho que hacer. Planito, bárbaro. Cosa que cuando uno filmaba con una cámara cualquiera, esa respuesta no era la misma y se nota. O sea, para el usuario no es gran cosa. En forma casera hacer una filmación no es tan importante. Pero para cuando hay que editar las imágenes sí es importante que tengan buena calidad de resolución. ¿No? Miren que no hablo de definición, resolución. Bien. ¿Qué otra cosa hacía la cajita 11? Vamos que ya bajamos la velocidad, veníamos bien, No, pero también. La 11. Exigís mucho el motor. ¿Sí? No, ya pasamos por esto, lo que pasa es que no tenemos. La FDI de sonido, dijimos. Marcaba los canales adyacentes. Marcaba los canales adyacentes, exactamente. Si no me equivoco, tenía hasta un video 2000 acá. Acá está, mira. Si alguien recuerda que existía una máquina que se llamaba Video 2000, que era de Grundy, de Philips, Grundy también, que tenía un cassette parecido al VHS, de media pulgada, con una ventaja, es reversible. Autorreversa, sí. Yo grababa para allá, cuando se terminaba, volvía a grabar, pero en el otro sentido. Esto es un sistema europeo. ¿Ven cómo es? Seguramente muy pocos lo vieron, pero se usó. Acá se usó, toda la gente que trae de afuera. En palo europeo. En la cinta está hecha corcha. O sea que se supone que usaba la mitad de la banda de... Claro, lo que hacía, perdía resolución. Porque usa la mitad de la media pulgada. Ahora en los cassettes. Sí, más o menos. Ya ahí se dan cuenta, al tener menos espacio para guardar la imagen, tengo que perder en algún lado. Pero tenía la ventaja que además de durar mucho, este tenía 480 minutos, no, 2x4, 2 horas por 4, 8 horas. Pero iba y venía, 4 para la vuelta y 4 para el... Era continuo, ¿no? Sí, sí. Y se le daban distintas Se velocidades. usaron para cámaras de... Sí, pero en el VHS, acá no. En el VHS tenía LP, SLP y SP, estándar. No lo conocí ese, diría. No, hubo bastante. Qué raro, había uno gas que yo creí que vos lo conocías. Pero... ¿A gas? ¿Gas licuado o el No, gas natural. Ya. Bueno, y marcaba entonces los canales adyacentes, ¿no es cierto? También. Usamos garrafa, por eso. Es carbón. Bien. De la 11 vamos a la caja 12, que era, así medio rapidongo. Amplificador de video. De FI. Ahora sí, amplificador de FI de video. Simplemente amplificaba, era controlado por el control automático de ganancia, que lo que hacía simplemente es que cuando la señal bajaba, lo hacía amplificar más. Cuando la señal subía, lo hacía atenuar. Pero cuando la señal era demasiado grande, no puede atenuar, quema los blancos, hace ruido con los caracteres, hace un montón de cagadas. Entonces, ¿qué hace? Le dice al delay, al que actúa en la caja 6, atenuar. Y atenúa. En los casos donde las señales son muy grandes, nada más. Bien. De ahí vamos a la caja 13. El detector de video. El detector de video simplemente
elimina la portadora y deja la envolvente de video compuesto, que son esas señales que yo dibujo muchas veces con forma de barras, que la hemos visto acá en el osciloscopio. Esa información, lo que hace el detector, tiene una cajita afuera que es la que dice DET, ¿vieron? Esa cajita que dice DET es un circuito resonante, Bobinita, ¿no? que está sintonizado a 4575. ¿Qué era 4575? La portadora de video. Y ahí hay un comparador. Cuando la portadora de video está sintonizada, cuando viene del canal de FI, está en 4575. La compara y sale un nivel, o sea, en el caso de la detección es así, simple, no hay vuelta. Es más, se usaba un diodo antes para detectar, nada más. Pero tenía muy mala resolución con el diodo, porque la curva del diodo no es recta, tiene una curva. Entonces, no para todo el ancho de banda no amplificaba, no pasaba todo el ancho de banda igual, atenuaba bastante. Era un diodo que se llamaba diodo bigote o diodo de selenio, era un diodito transparente, era transparente el diodito. No se usó más, y se utilizan detectores sincrónicos, así se llaman. Y ese tarrito que hay afuera del detector es para justamente detectar la señal de video. Es un comparador. ¿Y el AFT? ¿Qué era el AFT? Sintonizador automático de frecuencia, un escaneador, algo así. Sintonía automática de frecuencia. ¿Qué hace? Ahí está, Automatical Frequency Tuner. Ahí aparece sintonía. ¿Qué hace eso? Cuando está eso también es un tarrito, un circuito resonante, paralelo, capacitor y bobina. Te recomendabas tocarlo porque Sí. Y vos lo tocás y después venís a golpear la puerta. Che, qué sé yo. ¿Qué hacen? yo voy el domingo a buscarte. Ese tarrito es otro comparador. Cuando está la componente 4575 y está sintonizado, por eso no hay que tocarlo 4575, quiere decir que hay video. Entonces le dice al sintonizador por medio de un cable, a través de, fíjense que una de las salidas no figura acá. Ah, sí, está. ¿Vieron que va? Y corrige al oscilador si está corrido. Es esa puertita que había en los viejos televisores. Esto lo hace automáticamente, ahora sigue existiendo en los sintonizadores modernos, de los LED también. El tema es que antes el usuario sintonizaba y movía. Mira, se ve, y sí, déjalo ahí. Cerrar la puertita. ¡Puc! Se acomodaba. Había una llavecita que actuaba y llevaba al oscilador a la frecuencia que le decía el detector, porque estaba en 4575. Si la corrías un poquito ya no estaba más. Era para que el usuario cuando sintonizara estuviera cerquita de la sintonía. Ahí más o menos está. Cerraba la puerta o apretaba la llavecita y actuaba la FT y ¡tac! Se clavaba. Hay muchas cosas que es difícil ver ahora, porque antes todo era manual. Y el FT hace eso. Cuando hay portadora de video 4575 en la sintonía, si en vez de 4575 es 4573, el usuario ve y dice, uy, qué bueno que está, no importa, lo dejo ahí, cierra la puertita, después hace la sintonía y ¡toc! Va a 4575. Por eso actúa en el varicap del oscilador, en ese diodito que busca la sintonía del canal. En definitiva, eso se hace por medio de un microprocesador ahora. La información esta va al microprocesador y del microprocesador sale como datos serie junto con los datos de sintonía, cambio de banda, AFT, hacia el sintonizador. Los serial data. Bien, ya tenemos la señal de video compuesto y vamos a la caja 16. Amplificador de video, no tiene mucho más que decirle, ¿no? Ya agarró el video y lo amplificó. Punto. ¿Cuál era más o menos el nivel de video razonable que suelen tener los televisores? Sí, más o menos un nivel pico a pico. Un volt. Un volt. Eso es lo. Si tiene 1,2, bueno, está bien. Si tiene 0,90, y está bien. Pero anda alrededor de un volt. Y ese es el secreto de la señal de televisión. Claro. No sé si eso lo entendí mal. Y cuando hablabas de hoy del pico de 12 volt que daba para pasar de banda en el sintonizador. No tiene que ver con esto. Pero ¿de eso o lo flashillo? Que había un pico para pasar de las bandas. Sí. Porque esto, mira, ¿ven el sintonizador que sale en una patita que dice B1/2 en número romano? Para que, ¿dónde? Viene del microprocesador de funciones hacia arriba. Uno dice UT. Sí, UT. El otro dice B1, 2 y el otro dice VHF o HF. Bueno, esos son, menos la de UT, las otras dos son cambios de 0 a 12 volts. Rayaron todo, ¿no? Ajá. ¿Y se estaba entonces lo correcto? ¿Se te daba el pulso para pasar de banda? No es un pulso. Se pasa de 0 a 12 y de 12 a 0. No es un pulso. Se queda en el valor que vos elegiste. Con eso cambia la banda. Bueno.
Está. Sí. Una cosa es cambiar la banda dentro del mismo sistema, dentro de VHF. Y la otra es cambiarse de banda respecto de VHF a UHF. No es lo mismo terminar en VHF y que seguir en UHF. También hay un cambio de banda de VHF a UHF, que cambia el oscilador local, cambia los amplificadores de radiofrecuencia, no es el mismo. No puede actuar en UHF con el mismo amplificador y los mismos circuitos resonantes y los mismos varicap. Claro. Ya vamos a ver sintonizador y vamos a aclararlo bien, eso se ve muy bien. Bien. La caja 17, ¿qué hacía? Rápido la sacamos, como pan caliente. Cancelador de ruido, dice ¿Cuál? acá. ¿Qué número es? La 17. ¿Qué es lo que hacía? Y que desaparece la portadora. No compara, no. Toma la señal de video, amplifica, por eso hay un amplificador, detecta e invierte. Y mete el nivel con el nivel de ruido que detectó con polaridad invertida. Quiere decir que el ruido se resta a la salida. O sea, que entra al amplificador de la caja 16, señal más un supuesto ruido, ¿sí? La cajita de abajo, la 17, agarra, amplifica con el mismo nivel que la caja 16, ¿sí? Amplifica. El 17 detecta el ruido, si es arriba de la polarización o abajo de la polarización de la caja 16, del amplificador. Y lo invierte. Y lo vuelve a inyectar con la polaridad invertida a la que entró en la caja 16. Para que se anule. Y se anula. Por eso se llama noise canceller o supresor de ruido. Esto era lo que daban Los puntitos blancos, negros, claro. Si vos pones un Chevrolet al lado del televisor, lleno de puntitos blancos por los ruidos ¿Y que el no Ford? No, el Ford parece FM. Ya no te voy a preguntar de que sos hincha, ¿viste? Bueno, después hicimos sonidos. ¿Se acuerdan que vimos la cajita 18? Sí. Bueno, ¿Eso cuándo vieron eso? Ah, yo falté. y seguramente. ¿Tenés el circuito este? Sí, lo tengo, pero lo tengo acá en un PDF. Después lo imprimo. Bueno, usa este ahora, uno de estos. Y acá estoy con la compañera que... Pero llévate uno de estos, si están para eso. Bueno. No se ve de nada, no se ve de nada. 500, mancha. ¿Puedes traer 500? Ah, pues traes factura. Factura C tengo. Ah, sí. Bueno, Cel. Elimina la FI de sonido. el 18, di, tomate una, tomate dos. La caja 18 es un filtro pasabanda. ¿Por qué? Porque acá sucede una cosa interesante. A la salida del detector se encuentran las dos portadoras, la de 4575 con la de 4125. Si yo resto 45,75 menos 41,25 4,5 megas. da 4,5 MHz, que es la distancia entre portadoras. Pero así como por el amplificador de video, Me parece. ¿eh? Esa cuenta no da. 4,5, 45,75. El 5 de 41, Ah, pues, un 25, 2, no, 41,25. pero era para un ejemplo nomás. No me perdonen una, loco. No, estamos atentos, ¿viste? Eso es Informático. Bien. Entonces ahí se hace otra heterodignación. Las portadoras no tienen información realmente, pero sí existen. Entonces se restan. Y queda 4,5 megas. 4,5 y las portadoras. Las tengo que eliminar. Tengo que dejar pasar 4,5 nada más. Y los 4,5 pasan por ese filtro. Ahí dice CEF. Sí, sí, acá. El CEF es la nomenclatura de estos filtritos que se llaman Murata, son de 3 patitas. Le entra por una patita, entre patita y masa, y le sale entre patita y masa. Ese filtrito. Lo van a ver en los televisores. En cualquier placa de televisor que agarra van a ver que está el filtrito. Son unos marroncitos. Estos filtritos, ¿qué hacen? Eliminan todo componente menos la FI de sonido. Va a la caja 19, que era un pequeño limitador que le saca todo el ruido. Recuerden que acá lo que hace falta no es la amplitud, sino la desviación. Entonces lo achica más todavía. Fíjense que primero se lo mató en el filtro SAW. Lo pasamos de alto, pero hay una caja que es la caja 71, no sé si la ven. A la salida de la caja 16. ¿La vieron todos? No. La salida de la 17. Sí, es lo mismo. 16-17 es lo mismo. La caja, la conexión es la misma. Sí, no, pero se va más cerca de la 17 para que lo encuentren. 4,5 megas. ¿Ves? Trampa, o sea, ahí también lo mata al sonido. Lo vuelve a hacer mierda, los 4,5 lo vuelve a eliminar. Así todo. Esa información, ahí la tiene que sacar por una cuestión de que no intermodulen el canal de luminancia.
nada más, para que no haga ruido en el canal de luminancia. Pero acá en la 19 le limita la amplitud, le limita la amplitud y sigue quedando la variación y es aprovechable. De hecho, se escucha perfecto la televisión, ¿no? De ahí vamos a la caja 20, que era el amplificador de FI de sonido. Es un amplificador en 4,5 megas. Al detector de la caja 21, donde hay una cajita afuera que se llama CDA de 4,5. La D es de discriminador o detector. Otro filtrito marrón de 3 patitas, que es parte de un oscilador que hay ahí adentro. Pero bueno, eso es cómo funciona un detector de producto, que no nos interesa. La caja 21 es el detector de sonido. Ahora sí estamos hablando de audio. Y va a la caja 22, se le controla el tono, el volumen, lo que sea, y sale por el parlante. Bien. Habíamos hecho la parte de vertical, ¿no? Sí. Pero horizontal no. No, horizontal no hicimos. Bueno, ¿qué hicimos nada más? Que obtuvimos del tenedor famoso. ¿Se acuerdan que habíamos hecho F de sonido, luminancia, crominancia, sincronismo horizontal, sincronismo vertical? Bueno, ya hicimos sonido. Ahora vamos a ir a sincronismo vertical, que ya lo hicimos, me parece, ¿no? En parte. En parte, bueno. Fuimos a la caja 23 con la señal de video. ¿Sí? Ahí se separan los sincronismos. En realidad, ¿qué se hace? En realidad se elimina los dos sincronismos de la señal de video y queda lo que se llama sincronismo compuesto, por eso lo dice. Queda lo que hay del nivel de negro para abajo. No el negro de WhatsApp, porque lo que hay abajo del negro de WhatsApp es terrible. El nivel de negro, abajo tiene el sincronismo horizontal y vertical. Y arriba el video. Bueno, el video desaparece porque acá no hace falta. Hace falta el sincronismo compuesto. Después lo amplifica, la caja 24, puede no estar. Y vamos a la caja 25. La caja 25 habíamos dicho que era un filtro pasabajos, y lo habíamos hecho de esta manera. De tal manera que acá tenemos 15.625 y 50 ciclos por segundo. Obviamente los 15.625 encuentran un capacitor a masa, su reactancia es baja, el 15.625 abajo. Pero los 50 ciclos es como una resistencia grande. Pasan para aquel lado y los 15.625 desaparecen. Obtuvimos el sincronismo vertical. Los pulsitos verticales solos. Esos pulsitos verticales van a un oscilador que está controlado por los pulsos. Ese oscilador es el que cuando le damos a la perillita, antiguamente se le daba a la perillita, y hacía, se iba para arriba, se iba para abajo, vertical, que aparecía la raya negra. Bueno, ese es el vertical. El oscilador obviamente está clavado en 50 ciclos y ahí se queda. Cuando le llegan los pulsos, si yo le saco la antena, se va a otro valor de frecuencia, normalmente baja, se llama de relajación, baja, queda en 48, 27, pero como no hay video no entenderá, los puntitos andan por todos lados, ¿no? O se pone el mute de video azul, o verde, o el color que quiera, no negro. En definitiva, cuando yo le pongo la antena, aparece la señal de video detectada y ahí vienen pulsitos de 50 ciclos, o sea, uno cada 20 milisegundos, pone el oscilador en 50 clavado con el canal de televisión, para que el cuadro esté quietito. De ahí vamos a la caja 27, que es un amplificador, un preamplificador vertical, que habíamos hablado que era un conformador en realidad. ¿Qué era un conformador? Es un amplificador que le da forma a la señal. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo quiero poner en una bobina, porque el yugo no es una bobina, ¿no? El yugo vertical, que es el que está del lado de afuera, que ya lo vieron, ese alambre que va bobinado, la parte de afuera es el vertical. Es una bobina. Si yo quiero aplicarle a una bobina algo que genere un diente de sierra, no le puedo poner un diente de sierra. Tengo que poner algo que sea cuadrado para que genere un diente de sierra de corriente. Porque lo que hace que se desplace el haz de arriba para abajo no es el voltaje, sino la corriente que circula por la bobina y cómo lo hace. Y lo hace en forma de rampa. Ustedes ya habíamos visto que era... ¿Se acuerdan de cuánto eran los tiempos del vertical? Este era uno y este era otro. Este era 18,5 milisegundos y esto era 1,5 milisegundos. La suma es 20 milisegundos. Si yo digo frecuencia es igual a 1 sobre 0,02 segundos, que son 20 milisegundos, me da 50 ciclos por segundo, que es la frecuencia del oscilador vertical. Entonces yo lo que necesito es meterle una información que me genere un diente de sierra de esa manera. Ahora me acuerdo en qué quedamos, en la curvatura del tubo. Eso lo expliqué. Bueno, ¿qué pasa? Si yo le aplico una señal cuadrada, genera un diente de sierra. Pero bueno,
La bobina de un yugo también tiene alambre, y si tiene alambre tiene resistencia, porque son muchas vueltas. Hay que considerar eso. Y por otro lado, no me sirve darle una señal perfectamente triangular porque no me va a generar un diente de sierra de corriente. Tiene que tener cierta pendiente y cierta parte cuadradita para seguir las variaciones, porque la resistencia no es reactiva. Entonces me va a seguir la forma de la resistencia de la bobina. Lo que no va a querer es que la pendiente sea la misma. Entonces, si observan, hay una forma de onda exagerada ahí, que es así. Es esta la verdadera forma que tiene. Se llama señal trapezoidal. Esto es lo que se aplica al yugo. Es voltaje, por supuesto, ¿no? De la única manera que esto me genere esto. 10 milisegundos y 18,5 milisegundos. ¿Por qué? Porque justamente el haz describe esta velocidad 18,5 y 1,5 para volver a trazar los otros 18,5 y otra vez los 1,5 para arriba. ¿Por qué dijimos que estos amplificadores no solamente son amplificadores o preamplificador y amplificador, sino que es conformador? Habíamos dicho, la televisión tiene una curvatura. El punto focal de la curvatura de esto sería más o menos por acá, si quiero hacer, ¿no? Por decir, o más. O sea, yo sigo trazando esta circunferencia, va a venir por acá, ¿no? El punto focal estaría por acá, ¿no? Manso tubo, ¿no? El cañón tendría que estar acá. Sin embargo, el cañón está acá. ¿Sí? Bueno, entonces la distancia que hay de acá a acá es mayor que la que hay de acá a acá, y esta es mayor que la que hay de acá a acá. Es verdad, ¿no? Bueno, entonces, si yo le pongo un diente de sierra de esta forma, con 18,5 milisegundos, con una pendiente perfecta y 1,5 con la pendiente que baja no interesa para nada, porque no hay imagen, no hay nada, solamente el traslado, para subir. Va apagado, el haz ahí no se ve. Tampoco se ve acá, porque si se ve, se iba a ver eso que suele ver cuando fallan los televisores y hacen unas líneas blancas. Porque está mal ajustado el screen del flyback. Entonces se ven unas líneas blancas. Esas líneas blancas son el pulso vertical que está volviendo para arriba y no se tiene que ver. Y cuando aumenta el brillo de la pantalla, porque también se están viendo el retroceso del horizontal, porque no se llega a apagar totalmente el haz. El haz tiene que ser controlado por la señal de video cuando va trasladándose, pero cuando llega al fondo se tiene que apagar para volver. Si el brillo está exagerado, no el brillo del control, sino la aceleración de los electrones, que independientemente de eso es el screen. ¿Vieron que tienen dos potenciómetros el flyback? Sí. Bueno, uno es foco, eso no importa. El otro es screen, o brilla pantalla. Si lo modifico, sube la corriente muchísimo. Buenas noches. ¿Qué pasa? Ya habrán visto que la distancia esta es más larga, pero en los dos sentidos, no solamente en este sentido. Si vamos al caso en el horizontal, también pasa lo mismo. Cuando traza esto, quiere decir que la velocidad del haz no puede ser la misma en este pedacito que en este pedacito y en este pedacito. Como es simétrico, la velocidad de acá es la misma que acá. Entonces, ¿qué hace? Ese preamplificador que está allí es un conformador. ¿Qué quiere decir? Que le da forma a la señal. ¿Qué le hace? Le hace esto. ¿Pero a qué señal? Y a la señal de corriente, no la vemos nosotros. No la podemos ver, nosotros vemos aquello. Aquello es voltaje, eso lo veo con el osciloscopio, ningún problema. ¿Pero qué hace eso en la bobina? Hace esto. Hace un diente de sierra con esa deformación. ¿Por qué? Porque esto hace que cambie la velocidad de traslado del haz. Es mucho más rápida acá se hace más lenta porque hay menos distancia, y acá vuelve a ser más rápida. ¿Por qué? Porque si eso no pasara y tengo una imagen cualquiera y la velocidad no fuera toda la misma, en vez de ver un círculo vería un huevo, porque la velocidad sería lo mismo a lo largo de todo el trayecto. En el vertical se estira la imagen y en el horizontal el ancho se deforma y hace esto, un efecto que se llama pin cushion, o efecto almohadilla, o efecto barril, que es lo mismo, producto de que la velocidad es la misma. ¿Y se regulaban? No se puede regular. Tiene capacitores fijos que se joden y hace esto. Pero los monitores de computadora Tiene un control para eso, que lo hace un procesador. claro. Y no lo hace sobre los capacitores, lo hace sobre la corriente con operacionales y amplificadores. Es otra cosa.
Es lo mismo, pero el control es necesario por la deformación. Eso sí. No, eso es más, en esto ya no aparece ese sistema. No, eso no. Hay cierta Porque no tenemos, también. no tenemos necesidad de corregirle el traslado de ningún asa. Ya sale como tiene que ser. Bueno, ¿se entendió más o menos por qué ese preamplificador y ese amplificador hace eso? Bueno. De ahí vamos al yugo, que ya lo vieron todos. ¿Todos vieron el yugo o tenemos que mostrar yo? El 29. Sí. Si alguien quiere que se lo muestre, voy y lo busco. No. Todos saben cuál es el yugo. Le voy a traer el tuyo. Bueno, están por ahí. Ah, la caja esa que dice ceros. Bien. Los yugos no son todos iguales. ¿Y cómo sé cómo es un yugo con respecto al otro? La resistencia de la bobina, del alambre. Más o menos todo, porque ya anda uno en 6 ohms, no va a andar igual que va en 3. Entonces, si cambiamos, vamos a tener problemas de diferencia de altura. Entonces, hay que poner, lo miden con el tester, y saben, nunca falla un yugo vertical. O sea, ¿qué va a pasar? El que falla es el yugo horizontal. El bobinado horizontal falla porque trabaja con alta tensión. Entonces lo tengo que sacar, el vertical está bueno. Si le voy a poner otro, el horizontal no me va a importar, me va a importar el vertical. Voy a tener que buscar uno que sea exactamente igual en resistencia para ponerlo. El horizontal se va a comportar perfecto. Y si llegara a haber una diferencia, que suele haber, se compensa con los capacitores de sintonía que tiene, que son de la caja 38 que está ahí abajo, que todavía no llegamos. Me estoy adelantando, pero bueno. Igual también tiene que ver el tamaño del yugo. O decir, la resistencia varía. Pero no Sí, tiene no un es lo diámetro mismo un del yugo. cañón. No, el diámetro del cañón son de 19 y 21 milímetros. Profe, Obviamente va el yugo que va. No hay otro. todo lo que estuvimos viendo desde el 26 en adelante sería toda la parte del yugo vertical. Vertical. Por acá. O sea que a la hora de cambiar un yugo me tengo que fijar en lo vertical. Claro, se te cagó el horizontal, que se te va a cagar. Bueno, a ver de cuánto es el yugo vertical, mido. 40 ohms, bueno, busca algo 35, 38, 42, algo parecido, 5, porque hay valores muy arbitrarios. Pero se reemplaza todo bien. Todo completo. Todo completo, vertical y horizontal. Sí, todo completo. ¿Y cuál es el que dijiste siempre se rompe? El horizontal, el que va adentro. Ese se rompe porque se llena de mugre y grasitud, la goma esa donde apoya, que tiene una gomita para apoyar, y empieza a haber escape de alta. Y se empieza a comer el barniz, y se come el barniz y se pone en corto. Entonces, automáticamente te hace... Se abre y se cierra así hasta que queda una línea así. Y después de eso se caga la fuente y aparece un punto. Y se murió. Dice que se murió. Bueno. Ya separamos en la caja 24 los sincronismos, volvemos a la caja 24, porque ahora vamos para el lado del horizontal. Para el lado del horizontal lo primero encontramos la caja 30. Bueno, la caja 30 genera este tipo de circuito, que es un integrador. Se lo llama integrador y diferenciador a estos dos por la forma de onda, por matemática, no por una cuestión de filtro. El que vimos hoy, que es el integrador que lleva el capacitor a masa, es un filtro pasa bajo. Y este, que es un diferenciador, es un filtro pasa alto. ¿Por qué? Porque la reactancia de este capacitor en baja frecuencia no me deja pasar los 50 ciclos, pero sí los 15.625. Entonces los 15.625 pasan y los tengo de este lado, que son los 64 microsegundos, ¿no? Porque los pulsos de 15.625, si digo frecuencia igual 1 sobre tiempo, me dan 0,00064 segundos. Yo siempre lo pongo en segundos. Alguien me va a decir, ¿por qué pone todo en segundos? Porque cuando hagan cuentas, así le van a dar, a no ser que tengan una calculadora científica y sepan hacerlo, ¿no? Bueno, ese diferenciador permite que pase nada más que los pulsos horizontales, que son los que hacen que esté en sincronismo en este sentido. De ahí vamos al control automático de frecuencia o de fase, está bien dicho de las dos maneras. El control automático de fase o frecuencia es un comparador. ¿Qué compara? Los pulsos que vienen del horizontal de la caja 30 son pulsos de 15.625. Pero ¿qué pasa? Esto va a excitar un sistema, que son todas las 32, 33, 34, 35, y ya vamos a ver de qué se trata, y excitan al transformador de alta tensión o flyback. Este que dice TSH, dice transformador de salida horizontal, le pusieron ahí, pero bueno, es lo mismo. La cuestión que se observan en el CAF, llega una flechita que viene desde arriba donde dice línea. Sí.
son pulsos de 15.625. En televisión línea no es 220, es 15.625. Son pulsitos. Esos pulsitos sirven para muchas cosas. Una de las cosas es para el control automático de ganancia gatillado, que ya expliqué en la clase pasada cómo funcionaba. Que, bueno, el control automático de ganancia, aunque varíe el nivel de video por más luz o menos luz, no lo engañás. Porque si varía los niveles del pulso horizontal, sí la señal bajó o aumentó de nivel. Pero si es más oscura o más clara, los pulsos sincronismos se mantienen iguales. Y la comparación de esos pulsos es lo que hace que actúe el control automático de ganancia en el amplificador de DFI. Esos pulsos se usan para eso. Si ven, van a ver en la caja 45, también la van a ver ahí, que dice gatillado de Burst. También necesita los pulsos de 15.625. Está en la etapa de crominancia. Acá. Uy, saqué el coso. Acá lo van a ver. Caja 45. Así como entra el control automático de ganancia, entra el que dice gatillado Burst. También llegan los pulsos de línea acá, que todavía no lo vimos, al amplificador de luminancia. También llegan a una cosa acá que es un flip-flop, pulso de línea. O sea, fíjense que esos pulsos de línea se usan para un montón de cosas. Bueno, en este caso, para comparar los pulsos horizontales que vienen del canal, que son los que van posta, con los que vienen después de haber generado la oscilación que va a venir ahora, y los compara. Del producto de la comparación sale un nivel de tensión continua. O sea, la continua está acá, cuando se va de frecuencia va para un lado o va para el otro, pero siempre es un nivel de continua. Nada más. ¿Qué pasa? Yo salgo de allí y voy a la caja 32. La caja 32, ¿vos me estás filmando a mí? ¿Sí? La caja 32 es un circuito que hay que remontarse al pasado en algunas cosas, porque la mayoría de ustedes son jóvenes y por ahí no lo vieron, pero alguna vez cuando vieron el cable, cuando recién salió con pocos canales, y los canales estaban dentro de la banda del 2 al 6 y del 7 al 13. No había UHF, no había banda media, no había nada, eran 4 canales, el 8, el 10, uno de deporte, otro de película y no sé qué, alguna otra, eran 4 o 5 canales que salieron además. Pero claro, cuando se cumplieron los 12 canales que tiene el espectro de televisión, empezaron con la banda media, 14 al 22, y se empezaron a meter los canales. ¿Qué pasa? Los televisores, todos los televisores, tienen un tema que es una deformación que se produce por falta de sincronismo horizontal en una etapa del barrido. ¿Qué significa eso? Los viejos televisores tenían una llavecita que decía BCR, o los Grundig, o sea, decía AU en una parte del programa. En otros, como los Telefunken, en canal 6 decía AB. ¿Qué pasa? Nosotros hablamos de la señal de video y de los barridos, y dijimos que se producen pulsos de 15.625 entre las líneas, ¿no es cierto? A medida que se van produciendo, el pulsito ese que se produce cada 64 milisegundos indica el retroceso. Pero ¿qué pasa cuando viene el intervalo vertical? El intervalo vertical no es un pulso vertical, son un montón de pulsos horizontales dispuestos de tal manera. Yo creo que se los dibujé en su momento, lo voy a volver a hacer porque es el secreto de la televisión, aunque le parezca mentira, es el verdadero secreto de la televisión. No, llegué a tiempo entonces. No, pero ¿por qué? Los pulsitos, esta es la señal de video, ¿no? Y cada señal de video tiene un pulsito horizontal, ¿no? Acá está la señal de video. Y cada uno su pulsito horizontal. Pero eso es cuando hizo 312 líneas y media. Cuando va de abajo arriba, esto lo vamos a agrandar, no es así. Es más, cuando lo vimos con el osciloscopio, que lo vamos a volver a hacer, vimos una rayita así, una rayita así y una rayita así que pasaba. Cuando yo quise mostrarle, pero no importaba en ese momento, ahora sí. ¿Qué ocurre? Esto está hecho de esta manera. La parte de abajo es más gruesa, el periodo es más largo, arriba, y esta parte tiene el periodo de arriba más largo. Son 6, vamos a suponer que hay 6, y esta parte de acá abajo vuelve al otro formato, donde tiene la parte de arriba más ancha y la parte de abajo el periodo más chiquito, 6 también. Entonces, si nosotros miramos detenidamente, vamos a ver que esto sería... hice mal acá. Hiciste igual. Yo veo todo igual. Y nadie me dijo. Estaba esperando a ver cómo quedaba la figura completa. Qué buenos que son.
Claro, ahí se nota. Bueno, por ahí. Entonces, si lo observamos, esto en realidad es esto. Uy, mira, anduvo. ¿Por qué? Porque el aparato se cree, el integrador básicamente, la cajita 25 del secreto de la televisión, esa porquería. Se cree que esto es un solo pulso. Y en realidad son un montón de pulsos horizontales. Esto que está acá, antes, y esto que está acá se llaman pulsos ecualizadores. ¿Para qué lo hicieron? Bueno, para que la transición entre un barrido de 312 en línea y media y el otro, ¿sí?, cuando va de abajo arriba, ¿sí?, durante este periodo, al tener pulsos horizontales, la caja 30 sigue teniendo pulsos horizontales y mantiene el oscilador correcto, como corresponde, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el periodo del vertical, que es este periodo, el oscilador horizontal se encuentra controlado por pulsos, ¿sí? Si bien el integrador ve un pulso vertical, para poner vertical el cuadro, ponerlo quietito, pero los pulsitos con que está hecho ese pulso son horizontales, nada más que están dibujados de manera rara, haciendo que siga habiendo pulsos horizontales durante el intervalo de borrado vertical, que es cuando va de abajo hacia arriba a trazar las otras 312 líneas y media. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Si hablamos de televisión, canal de televisión, en cada canal de televisión, de cable, de aire, lo que sea, existe un dispositivo que se llama así. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Eh? TV larga C. Bien. Significa ¿Te querés? Times Basic Corrector. Corrector de base de tiempo. No, déjense joder. Agarran las cosas para cualquier lado ustedes. Es una estación de 32. Te querés. La caja 32. Tiene que ver con la Yo 32. te iba a decir TBC, pero. Bueno, tampoco tenés que decirlo acá frente de todo. Me dijiste que habla mucho, entonces Bueno. no te lo dije. El corrector de base de tiempo, o el TBC, no se van a olvidar más del TBC. El corrector de base de tiempo, a la salida de los canales de televisión hay uno. Que cualquiera sea la proveniencia de la señal de video, cualquiera hace que esos pulsitos sean así, perfectos. ¿Mm? Que estén. Simplemente hay un sistema de televisión que no lo trae, que son los registros magnéticos que existían en la época, es decir, videocaseteras, cámaras. El registro magnético es cuando ponemos en una cinta información de video. Y más allá de que más de 1 mega no se pone ahí, imagina la resolución, que nadie se quejó que viera mal, ¿no? Cuando uno filmaba en VHS, la verdad, se veía lindo. Bueno, cuando viene lo digital se ve mejor, pero en realidad nadie se quejaba. Bueno, el registro magnético no genera buenos pulsos ecualizadores. Entonces ese pulso es un desastre. ¿Qué pasa? Mientras se trazan las 312 líneas y media, está todo bien porque hay pulsos horizontales. Pero cuando va para arriba, o para donde están los pulsos, el oscilador comienza a viajar en horizontal. ¿Qué pasa? Vuelven las otras 300 líneas y tiene que volver al valor. Y tarda un tanto así, un tanto así, un tanto así, depende del aparato. Y aquel que se acuerde va a ver que los televisores arriba hacían un flameo impresionante. Ese flameo, cuando poníamos la llave BCR, Canal 6 en los Telefunken, AU en los Grundig, algún canal predestinado en algún televisor, hacía así la señal. Se quedaba quietita. ¿Eso podría ser que pasaba mucho en los blanco y negro? En todo el blanco y negro seguro, pero en todos los televisores color, cuando los canales de televisión no ponían correctores de base de tiempo, porque claro, depende, si vos venís con una señal satelital, la señal satelital te llega a vos ya con la corrección. Claro. Vos lo que hacer la reproducís. Pero si vos ponés un reproductor de registro magnético en el cable y lo querés reproducir, un VHS, un Numatic, un Beta, lo que pongas, no tiene buenos pulsos ecualizadores. Entonces la gente se ponía a mirar la película del tarro de VHS y miraba y hacía... Había que apretar el botón. Pero era un solo canal. Si tenías 5 canales de película, ¿qué hacía? Eso dio mucha plata, porque te llevaban el televisor, vos le hacías un pic, una soldadura en una patita que es BCR, pic, veía todos los canales. En esa época era así. Pero esto viene a cuento de que ¿qué hace eso allí? ¿Qué pasa en el periodo entre que un campo de 312 líneas y media y otro de 312 líneas y media sucede? En el medio, ese control automático de frecuencia que dijimos que entregaba voltaje de corriente continua, ¿no?
¿qué pasa? El voltaje de corriente continua está quietito donde tiene que estar y varía un poquitito en función de lo que se corre el oscilador, porque lo está controlando cada 64 microsegundos, tiqui, 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 al oscilador. Pero ¿qué pasa? Cuando están los pulsos ecualizadores malos, o el pulso vertical es choto, el horizontal viaja. Entonces, ¿qué hace? Le pone una resistencia muy grande y un capacitor. ¿Qué significa? Que hay una constante de tiempo grande. O sea, que ese capacitor se queda cargado, supongamos, a 1 volt. Mientras suceden los 1,5 milisegundos del retroceso vertical, no se descarga rápido. Lo hace tan despacito porque la resistencia es muy grande que se queda ahí cerquita. Entonces cuando vuelve el próximo impulso horizontal del próximo barrido horizontal, lo encuentra cerca y a lo sumo hace una torcedura muy chiquitita arriba que ni se nota. Entonces vendría a ser una especie de estabilizador de tensión. Estamos hablando de la resistencia No, del es un capacitor. corrector de base de tiempo. Justamente. Es un corrector de base de tiempo. ¿Cuál es la base de tiempo? La que le da la resistencia al capacitor. Mantiene la tensión continua el tiempo posible durante el periodo de borrado vertical, donde los pulsos horizontales eran malos porque provenían de fuentes de video de registro magnético. La mayoría habrá visto televisores que decía BCR, una llavecita, AB, no estaba todo, eran agafes televisores. Vos lo llegaste a ver, seguro. Sí. Bueno, es eso. Epa. Bueno, ¿qué pasa? Esto ya ahora existe, pero existe en forma automática, ya no está dentro del microprocesador, del jungla. No tenemos acceso nosotros a esto, para nada. Pero es parte del circuito, ¿no? Como no tenemos acceso al oscilador horizontal. De hecho, ya no es más un oscilador, es un contador. Cuando veamos lo que es un jungla, vamos a ver que ya no usa osciladores normales, sino contadores. Bien. ¿Se entendió más o menos por qué hay esa cajita de mierda ahí? Bien. El verdadero nombre es anti-hunting. Hunting. Para el canal de televisión se llama corrector de base de tiempo. Dentro del televisor se llama anti-hunting. O anti-hunt, le dice. Bien. Es para evitar los saltos. Bien, la caja 33 es un amplificador de continua. Avisar, hermano. No, pero Avisar. Caja 33 es un amplificador de continua, porque hasta ahora lo único que hicimos fue mantener una tensión continua con la caja 32 cuando no hay pulsos horizontales o cuando son malos. De ahí sí vamos al oscilador, la caja 34, que trabaja a 15.625. En realidad está siempre en 15.625. ¿Por qué no puede subir de frecuencia para nada este oscilador? No se puede ir a 18 o 17. Porque va a cambiar la tensión en la salida. No, pero piensen ustedes en la función. Tiene un transformador a la salida. Porque le da la atención al... Si yo tengo un auto y lo acelero, ¿sí? ¿Hay más chispa o menos chispa en la bujía? Y más. Hay más chispa. Cuanto más lo acelero, más chispa hay en la bujía. Estoy aumentando la frecuencia. ¿Sí? Estamos aumentando la frecuencia. Ah, sí, más cantidad de chispas, sí. Por ahí la cantidad de corriente que Si el aparece. platino, volvamos al platino, no a un CDI. ¿Cómo eran? Decime porque yo no. Sí, no, todo computadora. Si vamos a platino, el platino hace esto, la chispa es de un valor, porque la bobina no le gusta un carajo esto. Pero si le doy más rápido, la bobina, más tensión. ¿O no es así? No sé si ¿Para qué está? ¿Para engañar al trajo? No sé si está así. El tiempo de permanencia de la carga de la bobina es menor, al ser más rápido, por ahí la cantidad. La bobina se descarga y genera más fuerza contra electromotriz cada vez que yo abro y cierro más rápido, porque la XL, ¿sí?, es directamente proporcional a la frecuencia. Aumento la frecuencia, aumenta la reactancia, y si aumenta la reactancia, aumenta la fuerza contra electromotriz. Entonces cada vez que yo acelero, más chispa tengo. Entonces si eso ocurre, pasa lo mismo acá. Si el oscilador en vez de estar en 15.625 se va a 18, el transformador recibe más pulsos, más alta tensión, más brillo en la pantalla. Bueno, el brillo en la pantalla, nunca supe si fue folclore o qué, dice que genera rayos X. Y en su momento se hablaba mucho, vieron que cuando surge algo ahora con los celulares, que te están comiendo el coco y todas esas cosas, bueno, algo parecido a eso pasaba en esa época. No, la televisión te mata, tiene rayos X, que esto, que lo otro. En realidad sí tiene, porque cada vez que acelerás una partícula generás rayos de todo tipo. En el espectro y la velocidad de aceleración de un electrón en un tubo no genera rayos gamma, genera rayos X. Y muy poquito, no afecta en absoluto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo aumento el brillo, sí aumenta,
sí aumenta la emisión de rayos X. Entonces no tiene que pasar eso. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, cuando yo tengo un escape de alta en un flyback, que es muy común porque trabaja en alta tensión y vieron que hay que mandarlo a hacer porque pierde aislación y salta alta por todos lados y qué sé yo, bueno, se produce un arco. Ese arco es una variación muy rápida en muy poco tiempo de corriente, y obviamente variación de voltaje, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, el brillo en la pantalla es muy fuerte durante un periodo, es muy fuerte, porque al aumentar la polarización del ánodo, aumenta la cantidad de electrones que salen del cañón. Eso es peligroso y genera rayos X. Entonces, hay dos maneras. La más vieja se llamaba protección de rayos X. Salía una tensión continua del flyback con un diodito. Si esa tensión, que debe ser constante, porque los 15.625 están siempre. En todo caso, cuando le saco la antena, se va para abajo. Se trabaja en relajación, siempre el oscilador. O sea, le saco los 15.625 y se va a 14 kilociclos. Sí, a 14 kilociclos. ¿Qué significa? Está más bajo, no va a generar más brillo. De hecho, cuando usted a un televisor le sacan la antena, van a ver que baja un poquito el brillo, porque baja el oscilador. ¿Qué pasa? Cuando un escape de alta pega un pico, ese pico que es muy grande genera lo que sería una variación rápida de corriente en el cañón y generan rayos X. Entonces, para que eso no pase, automáticamente le mandaban los viejos televisores una tensión continua a la fuente y la apagaba. Una protección. Es una protección contra rayos X, así se llamaba. RX Protection, figuraban los integrados. Sanyo lo inventó eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema es viejo, ya no se usó más. No sé ni por qué apagar el televisor. En todo caso, tiene que bajar el brillo. Entonces aparece un nuevo sistema que en vez de aplicar eso a la fuente, lo aplica al amplificador de luminancia, que es el que me da el brillo. ¿Sí? Porque en realidad las imágenes blancas van a ser más blancas cuando aparezca algo que me genere mayor variación de corriente, como puede ser un escape de alta. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente va al amplificador de luminancia haciéndole subir la tensión al cañón para que baje la corriente. La del cátodo, ahora lo vamos a ver eso. ¿Qué pasa? Otra protección que produce eso es que cuando yo me quedo sin vertical o sin horizontal, o sea, cuando me quedo sin vertical, ¿qué hace? Que se ve una línea, ¿verdad? Esa línea no tiene que verse, porque si se ve, marca el tubo, porque se comprime todo el barrido en el mismo lugar con brillo, y cuando apaga el televisor aparece una línea negra. ¿Vieron cuando el cliente le llevan un aparato que lo tuvo mucho tiempo con esa falla y le pegaba ¡pah! ¡Ah! Y abría el club? Bueno, cuando se lo lleva a reparar, apagado, se ve una raya negra. Eso porque estuvo sin vertical mucho tiempo, lo cagaban a palo hasta que no prendió más. ¿Qué pasa? Para que eso no ocurra, el limitador de haz hace lo mismo también. Cuando se achica y la corriente del tubo aumenta, tiene un sensor en serie con la corriente del cátodo, que lo que hace es bajar el brillo. O sea que por ahí te van un televisor apagado, un televisor que tiene audio y todo, y pero no tiene, no hay video, no hay alta tensión. Minga, hay alta tensión, lo que pasa es que está apagado, igual le metes el dedito y te caga patada, y en realidad hay alta tensión. Lo que pasa es que el limitador de haz lo baja para que no se marque el tubo. ¿Y por qué se puede disparar la frecuencia ahí de arriba? ¿Qué es lo que lo dispara? No, en realidad los osciladores están 15.625. Lo que puede pasar es que por un escape de alta hay variaciones grandes de voltaje en el primario, que es lo que se quema, el primario del equipo del flyback, y automáticamente genera ese pantallazo. Nunca sé si lo habrán visto a veces, que el televisor hace como que se quiere apagar. Bueno, esas variaciones grandes que tiene es porque aumentó la tensión del flyback a la salida, y no tiene que aumentar. Aumenta un poco, y eso aumenta genera corriente de cañón. El cañón trabaja así. Me refiero al cañón del televisor, no de acá. Es fácil. Bueno, vamos a agarrar un cañón solo. Normalmente, ¿qué tiene? 3, ¿no es cierto? 3 como este. Este es el tubo de imagen. Acá está la alta tensión, 20 kilovoltios. 20.000 voltios. Eso lo genera el flyback. El chupete ese que entra ahí. El chupete, exacto. ¿Qué pasa? Yo acá tengo un ánodo que se llama grilla control. Tengo otro que se llama G2 pantalla o screen. Es lo mismo en inglés. Eso para que vean que yo domino el inglés. Y después tenemos los ánodos de enfoque. Eso está cortado así.
O sea, esto está conectado con eso también, porque es un cilindro. Está todo metido en el cañón del tubo, y no se me ve ninguno ahora. Bueno, ¿qué pasa? Si yo acá tengo 20.000 volts y acá tengo 100 y genero una corriente de gas que me genera un punto en la pantalla, gris, blanco, no importa, un puntito. Si yo esto lo llevo a 90 volts, pasa algo, y si lo llevo a 110 volts, uno de los dos me da más brillo que el otro. ¿Cuál sería? ¿De más alta tensión? 110. Otro que tire y pegue. O sea, me está diciendo que yo de 100 lo llevo a 110 y aumenta el brillo. Yo dije Es al revés. Claro. Entre este punto y este punto que hay 20.000 volts, hay una diferencia de potencial entre 20 y 100. Si yo aumento la diferencia de potencial, me acerco a los 20.000, baja la corriente. Si vengo hacia abajo y me voy a 90, me separo un poquito, aumenta la corriente. Por eso ustedes van a hacer una herramienta que es un cable con una resistencia y dos componentes. Uno va a masa, que normalmente va en la pata del tubo, donde está la malla esa, que es la masa, o el chasis, y el otro lo pone en el cátodo, ¡pic! Y lo obligan a conducir para saber si está faltando un cañón. Uno es rojo, otro es verde, otro azul. Que es la práctica que van a hacer más tarde. En definitiva, cuando baja el voltaje, Pero aumenta la corriente. ahí conduce en el otro sentido, ¿no? No, ¿en qué ¿Por qué sentido? con el cocodrilo lo obligás a conducir? Y lo estoy poniendo casi a masa. Si con 100 volts había corriente, Pero, perdón, si con tiene 90 la- aumentó la corriente, si lo pongo a masa con una resistencia, Los 20.000 volts de eso llaman a las. cuanto menos, o sea, vos fíjate, cuanto más diferencia de potencial tenés, más corriente tengo. Sí. Bueno, si tengo 100 hay corriente, si tengo 110 menor, baja el brillo. Si le pongo 90 sube, si le pongo 50 más todavía. Si le pongo masa es toda la corriente que da el tubo. Bueno, esa es una. La otra, en funcionamiento normal, si se produce un pico de alta tensión acá y de 20.000 se fue a 21.000, es lo mismo. Aumenta la caída, aumenta la diferencia de potencial y aumenta el brillo durante un instante por escape de alta, que eso es lo que hacen los flyers. Hace unos estallidos feos. Bueno, para eso se utiliza justamente el limitador de gas. Ese pulso de línea ya vieron que así como se usa, porque nos fuimos por la mierda, pero bueno, es parte de la cosa. Ese pulso de línea es importante, porque estaba yendo a luminancia para apagar el haz también. Bien, de ahí el oscilador se controla la frecuencia en 15.625 y de ahí vamos a un preamplificador driver. Driver es manejador. Antes de seguir avanzando, me quedé con eso, con el amplificador de continua. Sí. Amplifica la tensión continua, que o sea, recibe un nivel y lo Sí, al necesario. eleva la tensión nada más. Eleva Lo único que hace. o la baja. No es que Lo importante es que siga la no amplifica variación. señales ni nada, es No, un no. nivel de tensión. El oscilador horizontal es un oscilador controlado por tensión. Lo más usual es usar un varicap. O también con transistores sin varicap se hace. ¿Con el 34 ese? Sí, el oscilador. Eso oscila a 15.625. Es una señal cuadrada. Es un amplificador, como dijo. No, un oscilador. Controlado Dice, por fíjate que tensión. dice oscilador. Horizontal. Volvimos al 34. Sí, sí. Ah. El otro es un amplificador de continua. Puede o no estar. ¿Es ahí recién donde se generan los 15.000? Sí, en el oscilador se generan los Ahí. 15.625. Controlados por el canal de televisión. Que en vez de ser controlado por el pulso como el vertical, es controlado por la comparación de los pulsos de horizontales con lo que se genera en la salida. Que es la salida del oscilador. Si se corrió un poquito, ¡troc!, lo lleva al valor que tiene que ser. Ese está clavado. El otro también está clavado, porque está en 50 ciclos. ¿El FH qué significa? ¿Dónde dice? Abajo del Frecuencia oscilador. horizontal. Ah. Es el control. Ya no existe ese control como accesible. Este control ahora tengo que entrar al modo de servicio y va a decir variación de frecuencia horizontal, lo varío y hace así la pantalla. Se corre así y por ahí explosión. Aunque sea un LED igual. Bueno, la caja 35 es un preamplificador driver. El driver también es un adaptador de impedancia. ¿Por qué? Porque la caja 36, que es el amplificador de salida horizontal, es el famoso transistor que ustedes estuvieron midiendo los 300 volts en el colector a través del flyback, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ese transistor de potencia
tiene que trabajar con una señal lo más cuadradita posible. ¿Por qué? Porque si no es cuadradita, quedan en espacios de conducción donde aparece la temperatura, que es lo que la quema. ¿Recuerdan cuando decíamos potencias V por I? Bueno, si V es 0, I puede ser todo lo que quiera, que la potencia no va a aumentar. Y si V es 0, I es 0, el voltaje puede ser todo el que quiera, la potencia no va a aumentar. Pero si tengo valores intermedios, que sería cuando la señal no es perfectamente cuadrada. Si no es perfectamente cuadrada, va a calentar. De hecho, no son perfectos y calientan los transistores. 50 grados más o menos tolerable, 55. Por eso es bueno usar un tester, medirlo no en el colector, sino en el encapsulado plástico o en el disipador, cerca del tornillo, y ver qué temperatura funciona una vez que lo cambian. Porque donde empieza a subir de golpe y pasa a los 50, 55, alerta, porque por ahí hay un transistor malo, que es muy común que los vendan. Cae peor eso. Bueno, el driver es un transformador que adapta la impedancia de salida del preamplificador a la baja impedancia de entrada del amplificador, que es el transistor de salida horizontal. El transformador, salvo en Philips, que siempre hace las cosas diferentes, que en algunos lados, algunos circuitos van a encontrar no lo trae, el 99% lo trae, menos algunos de Philips. Trata de que la señal sea lo más cuadrada posible. Si yo mido en la entrada del amplificador, la señal que voy a tener es una señal de esta forma. Va a tener este flanco y este flanco. ¿Qué pasa? Este pedacito no puede ser muy así. No puede venir de más arriba, porque si eso pasa, eso se ve con el osciloscopio. Hasta ahí se puede medir con el osciloscopio. También en el colector se mide, nosotros medimos. Aunque haya 1500 volts, medimos. El tema es así. Si en estos periodos el transistor no está en pleno corte o en plena saturación, va a calentar, porque E por I o B por I va a existir y va a levantar temperatura. Ese transistor debería ir al corte y la saturación en forma ideal, lo mejor. Pero no existe lo ideal. Existe esto que son unos transistorios, producto del transformador que está en la base de ese transistor, que es el transformador driver. El transistor driver y el transformador driver lo van a encontrar ahora cuando vengamos del recreo. Bueno, si terminamos antes, lo subimos ahora. El jueves, la caja 36, el famoso amplificador horizontal, el producto de que ganamos algo de dinero. Yo veo todo esto como una gran suma de dinero. Me alegro. Y sí, porque... Bien. La caja 37 es el yugo horizontal, propiamente dicho, o sea, el que es interno, ¿no? El que está lo de adentro. El chipet. No, el yugo. Ah. Bueno, ¿viste? ¿Le muestro el yugo? No, la tenemos clara. Ahora te tengo que terminar mostrándote. Claro. Acá tenemos la caja 38, que cayó en desuso. En realidad, los primeros televisores de muchas pulgadas las llevaban. Eso corregía el sistema de lo que le llamamos corrección parabólica, eso que vimos en el vertical, lo hacía con esto para el efecto pincuya. Bueno, con los televisores grandes era muy normal eso, había que hacerlo. Con los más chiquitos no. Los televisores de 20 pulgadas, 14, 20 pulgadas, después empezaron a venir con la corrección en el mismo núcleo del yugo vertical, y la parte para el vertical y en el horizontal tiene un sistema con un transistor que en el lugar donde está la caja 38 va el colector y el emisor de un transistor y maneja la corriente que circula por él. Es lo mismo, eso lo hacen los monitores. Los monitores de estos que tienen acá no tienen un circuito resonante que hace esto, que yo lo ajusto, sino que es un transistor que está en serie con el yugo horizontal. De hecho, ese capacitor que está ahí adentro es el que me genera más ancho y menos ancho. De hecho, hay un capacitor en el lugar donde va el tanque este. Si yo lo cambio, si yo cambio un yugo, como sé, porque no conseguí el yugo que va, pero bueno, el vertical responde, pero resulta que el horizontal no es exactamente el mismo. O va a estar más chico o más grande. Este está cagando de risa de mí. Varías el capacitor. Se quedó en la próstata. Y el mono en la Está cara. transpirando, no quiere venir. Sí, no, pero ¿qué dicen los maestros ciruela? A ver,
A ver, cuente, así nos reímos todos. Todos tenemos recto. Esas cosas no se le escapan, pero cuando vos preguntás algo a veces no saben la mierda. Bueno, y ese capacitor, a veces cuando tenemos un televisor que tiene demasiado ancho, hay que aprovechar ese capacitor. Y a veces el transistor de salida que se está por morir. Ve. El transformador de salida horizontal o flyback, ese que vemos ahí al lado, antiguamente no era un transformador complejo, tenía un bobinado para alta tensión, punto, no había otra cosa, una tensión de screen nada más y punto, que es la preaceleradora. Si yo no tuviera la grilla 2, que la van a ver que dice screen ahí que viene del flyback, ¿la vieron? Bueno, esa grilla aceleradora es preaceleradora. Si no estuviera, por más que le meta 20.000, 40, 50.000 bolas al chupete, no va a haber corriente. Esa, como está más cerca del cátodo, arranca los electrones del cátodo, los preacelera y ya entre la diferencia de potencial que hay entre esa grilla, 400 volts, 600 por ahí, a los 20.000 que hay en el coso, ya hay circulación de electrones y chocan sobre la pantalla. El transformador de alta tensión se transformó en una fuente secundaria con el tiempo. Es decir, antes era para generar alta tensión nada más. Y las tensiones que alimentaban el sonido, la parte croma, luminancia, el procesador, todo venía de varias tensiones de la fuente normal que tenía el televisor. Ahora, los televisores, ustedes estuvieron viendo, generan un voltaje, que yo 90 volts, 50, 120, qué sé yo, y uno de 17 o 12, lo que sea. Lo demás, todo lo genera la fuente secundaria, por eso fuente secundaria dice. Esas alimentaciones van a alimentar todas las etapas del televisor. Ahí hay un potenciómetro que dijimos que se llama screen, que es una resistencia que varía, haciendo preacelerar más o menos. Ese es el que va a hacer que la pantalla no depende del brillo que yo le doy, sino que yo los preacelere, haciendo que eso sea más significativo o menos significativo para el arranque de los electrones desde el cátodo hacia el ánodo acelerador. Si yo, sensibilidad, una cosa así. no, sensibilidad no, simplemente lo polarizo más o menos y hago que vayan más electrones o menos electrones, que no tiene nada que ver con el brillo. Y si le doy demasiado aparece el borrado, se ve cada vez que vuelve el haz y se pone blanca la pantalla. Y también se ve el vertical, que son unas rayitas así blancas chiquitas. ¿Esto vendría a ser un preset que está ahí? Sí, está en la placa del tubo. Y en los televisores viejos en la placa del tubo. En los más nuevos, los monitores que van a ver ahora, es un potenciómetro que está en el flyback. El otro es el de foco. El foco... Pero tiene dos, ¿no? Claro, acá hay una pieza de foco. este es screen, este está en el flyback. Y este también. Este tiene un preset que toma alta tensión de una derivación del flyback, que es el foco. Se dice triplificador. Triplicador, dice. Porque adentro del flyback hay un triplicador. Olvídate, vos ahí no va a hacer nada. Bien. Este potenciómetro que está acá lo que hace es lo siguiente. Yo polarizo. Esta placa está a 20.000 volts, porque es una derivación de lo que le entra el chupete, y se pone cerquita. Y esta varía entre 800, 400 volts más o menos. ¿Qué pasa? Yo la varío y genera campo magnético. Y el campo magnético tiene esta forma. A medida que yo varío ese voltaje, el campo magnético ¿qué hace? Se hace más grande o más chico, haciendo que los electrones que vienen se tuerza el camino y se haga un solo punto. Entonces yo ajustando el foco hago que esto sea como una canilla que me deja pasar más densidad o menos densidad de electrones, o más juntitos o no menos juntitos. ¿El resultado es que la pantalla se ve borrosa o...? Claro, se ve borrosa o es un punto bien definido. Ese es el control de foco. También viene del flyback, por eso tiene dos potenciómetros. Eso normalmente se agotaba. Lo que se agota es el tubo, no el... No. Lo que se agota es el tubo. Se veía así como borroso, pero también puede ser el tubo. No, es el tubo. Cuando se ve así con falta de definición, primero hay que verificar que el foco no esté jodiendo. Obviamente, porque a veces el potenciómetro tiene escape de alta y está bien el tubo y el foco está andando mal. Bueno, otra de las funciones del transformador de alta tensión es tomar una tensión de un bobinado de alterna del flyback, ya no es continua, y va al filamento de los 3 cañones. Todos se alimentan del mismo lugar. Ese filamento encendido cada vez que tenemos un televisor funcionando nos está indicando la mayoría, el 99% de las veces, que hay alta tensión. Tengan cuidado, aunque no se vea imagen. ¿Por qué? Porque si el flyback entrega la alimentación para los filamentos es porque hay alta tensión.
está siendo excitado. Lo que no hay es brillo, pero eso no significa que por falta de tensión, puede ser otro problema. ¿Se entiende? Bueno, entonces ¿qué ocurre? Esa tensión que sale del flyback, que son 6 volt, que si lo miden con el osciloscopio le da como 40, porque son pulsos grandes, pero cuando lo cargas está en 6 volt más o menos, alimenta los 3 filamentos de los 3 cañones en el tubo de rayos catódicos. De hecho, muchas veces cuando un cañón se agota, en realidad el cañón no es que se agota el fósforo ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Entre la grilla, entre el filamento que está acá, que es el calefactor, que se pone caliente, ¿sí? El cátodo emite electrones cuando esto lo calienta. ¿Qué pasa? Cuando el cátodo comienza a cristalizarse se forma carbón, porque donde hay temperatura se quema algo. ¿Qué se quema? Los gases que en el momento de hacer el vacío del tubo quedaron. De hecho, cuando sacan un tubo de esto y sacan el cañón, sale un alambre. No sé si alguna vez lo vieron. A ver si hay un cañón por acá. No, es de la Sí, tiene que haber. Tiene que haber un cañón por acá. Estos cables son los terminales de cada uno. Sí, lo guardamos. Creo que uno era común. Me parece que uno era común. Separados, Sí, por eso, uno creo que era común. Tiene 4. El otro día había dicho los colores, creo que si no me copié cada color. El amarillo y verde vertical, rojo y azul horizontal. Pero te acordás, si vos lo trajiste tres veces, lo probó nunca. ¿Dónde está? Bueno, Al final después dijo que sí. Pero el otro se le pasa. No, tampoco. Sí, están por ahí. arriba hay algo de la foto. Es raro. ¿Qué? No, esos son tubos, no hay un cañón ahí. El cañón, yo te muestro lo que hay adentro del tubo. Y la bala, me parece que si no vino más porque no le pusieron goma. Cuando sacamos el cañón, Asiento. sale un aparatito que es el que hace la conexión entre el ánodo del foque y este punto. Bueno, ahí se forma hay un material, no me acuerdo qué material era, que cuando se hacía el vacío, porque antes se reacondicionaban los cañones, es más, de fábrica también lo hace, cuando aparece la alta tensión, los electrones chocan con gases que no son el vacío, obviamente, no tiene que haber nada. Hay gases, la molécula de cualquier gas que haya, también algún átomo de lo que venga que hay ahí, choca con los electrones y cada vez que yo le saco un electrón a un elemento lo transformo en un ión. El ión puede ser negativo o positivo. Cuando gana un electrón se hace un ion negativo y cuando lo pierde se hace un ion positivo. Bueno, los iones negativos circulan por el circuito sin ningún problema, pero los iones positivos tienen mayor masa. Entonces, ¿qué pasa? Se hace lo que se llama una trampa iónica. Hacer que el cañón, que está acá, tenga una inclinación así. Y del agujerito ese salen los electrones. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones pasan derecho por acá, pero los que tienen mayor masa, tienen mayor masa y además son más pesados, porque no hay que mezclar la masa con el peso, pero no importa, esos quedan acá, y se forma como una cosa toda plateada alrededor del cañón. Si lo han visto alguna vez, un cañón de un televisor, van a ver que tiene una cosa plateada. Esos son los iones positivos que fueron descartados cuando se hizo el vacío, cuando se le puso alta tensión, para que no peguen en la máscara, porque si pegan en la máscara del tubo, le pueden hacer un punto que es un punto iónico. ¿Y qué hace? Desprenden el fósforo, exacto. Y si desprenden el fósforo queda un puntito. Con la imagen ni se ve, pero si vos tenés un televisor con problemas de ese tipo, va a ver que hay un puntito. Pic, pic. Y muchas veces cuando le hacían al tubo la recarga, cuando se te rompe un cañón, tenés que llevarlo urgente, taparlo que no entre aire, porque en realidad el aire entra igual, porque lo que hay en un tubo es vacío. No es que hay presión de aire, es vacío. Entonces cuando se rompe, chupa. Lo que se escucha no es que sale, sino que toma hacia adentro. Si el aire tiene humedad, degrada el fósforo. Entonces cuando le hacían el reencañonamiento, que era muy bueno hacer reencañonamiento, acá reencañonaban antes, después ya no. Entonces, ¿qué hacían? Le ponen el nuevo cañón, se le hace vacío, y cuando se le hace vacío, obviamente, hay que calentarlo, pero al tubo hay que precalentarlo antes de hacer vacío, para que el vidrio esté todo caliente. ¿Qué ocurre? Cuando lo calientan, si entró humedad al fósforo, se cae. Queda un agujero así en el tubo. Obviamente, ese tubo estuvo mucho tiempo sin reparar, entonces enseguida hay que llevarlo a reparar si uno reparara. Antiguamente
eran tomados así con pinza, decían, mirá, nosotros lo ponemos cosas, pero te vamos a cobrar el tubo, si se cae es porque vos lo tenés hace un año ahí tirado, roto, porque la humedad te hace mierda el fósforo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo calientan, se dilata el vidrio y el fósforo ¡puf! Se cae. Y a veces hasta se hacen puntos, pero a veces son de tercera, de cuarta esos tubos y se hacían arreglar, sobre todo los de 29, los de 32 que había. Entonces, esos tubos se rescataban. ¿Por qué se mantiene el vacío ese? ¿Qué es lo que hace la estanqueidad para que quede el vacío después? Una bomba de vacío. Sí, pero después para cerrarlo, ¿cómo que es? Tiene una resistencia muy finita que se derrite el vidrio y le hace una colita así, queda la colita. Ah, se cierra la colita. Creo que eso no. Siempre trato de abrirlas, Ya vamos a agarrar un televisor viejo. Solían hacerse cuando se rascaban o se partían los tubos, solían hacerse unos manchones blancos en la pantalla, ¿no? O me pareció haberlo visto. No, cuando se rompe automáticamente se cae el fósforo por el sacudón. Algunos televisores cuando se golpeaba la máscara, adentro hay una máscara que se llama Quadat, que es un montón de puntitos chiquititos, que es la verdadera resolución del aparato, que es lo que sostiene la pintura roja, verde y azul. Cada corpúsculo de colores rojo, verde y azul, rojo, verde y azul. Y cada cañón está dirigido a esa, hay en línea y triangular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se corre la máscara un poquito por un golpe, automáticamente se te forma un campo magnético que no existe. Y si no es el campo magnético que no existe, que es foráneo, y si eso no existe porque lo sacás, la máscara queda torcida. Entonces el cañón rojo cae en el espacio del verde, y el azul en el espacio del rojo, y el otro en cualquier lado. Entonces si te hace toda una mancha, no hay forma de corregirla. Esos televisores que se caen, anda igual, sí, pero apareció una mancha. Cagaste, se corrió la máscara. Es así. Antes, cuando eran muy caros los televisores, agarrábamos un martillo de goma con una frazada y ¡puc! ¡puc! Para volver a su lugar. Y a veces ¡paja! ¿Sabes lo que era? Se viera bárbaro y decía, no, tengo que llevarlo así, no lo golpees, nada. Claro. Y se solucionaba. Algunos solucionaban. ¿Qué era sujeta eso ahí adentro? ¿Con qué está acá? Vamos a desarmar uno. ¿Nunca desarmaron un tubo? No, Adentro no. Bueno, vamos a tener que matar uno. Carlado, el G2. El de G2 no lo toca. Ay, mi Dios. Ahí se puso todo verde. Se explota que explote para boludo, como tiene una mano. Ahí se puso rojo. Todo rojo. Ah, oh. Y me perdí. Y de este lado está el azul. Capaz que coincide con lo que puse ahí, porque yo agarré una placa. Ahí está todo azul. Se puso azul. Ahí está, los tres cañones están respondiendo. El martes, si hay paro, podemos pedir pizza. ¿Tenés alicate? Sí, ¿por qué no? Sí, creo que es para un chiquitín. Con coca. Vamos, ay, gracias. Mira, la coca y el fernet se mezclan y no se nota. No. El curso de televisión en las choriceadas todos creen que tomamos coca. Es metafernet. Lo que le pasó a mi hermano cuando llegó a Madrid. Tuvo problema con el idioma. Fue al café. Fue al café y ese mozo, sí. Un café con leche con tres facturas. Señor, le traigo el café con leche, pero le puedo traer una sola factura. No. Porque cada cañón es solidario a un transistor, que es un colector. Se desueldan las patitas. Y cuando se desueldan las patitas desaparece un cañón. O sea que cada vez que falta un color, no sospechen nunca del tubo, sospechen de la placa de atrás. Por eso se hacen estas pruebas. Y van a encontrar que muchas veces están desoldados los colectores de los transistores. Se hace un agujerito y queda ahí la conexión. A veces arranca, a veces no, a veces se ve, lo golpean y anda. Eso es por los filamentos, por la soldadura. caja de herramientas. Ya tengo uno que se ha notado que la temperatura alrededor de los transistores empezó a Sí, marcar. bueno, lo buscamos. ¿Transistor suele fallar enterito? No,